Yo a veces cuando saco la revista Cuarta Dimensión de mis anaqueles y digo, en el número 24, el número 28, el número 40 o el número 50 o el 100, ¿cómo escribíamos estas cosas en la década del 70 y del 80? Tuve 36 asesores científicos en medicina, en física, en química, en antropología, en todas las ramas de la ciencia. Cuarta Dimensión lo tenía antes de su primer lanzamiento, que fue en julio de 1973. Tenía la idea ya desde el año 67, 68. Yo escribía con nombre supuesto en la revista 2001, Odisea del Espacio, periodismo de anticipación. La palabra periodismo de anticipación la creé yo ahí para la editorial MBH, que era Mariano Helguera, el director de la empresa. A partir de 71 y 72 se fue derivando un poco de 2001 en una revista mucho más política que esotérica, que era lo que yo quería. En julio de 1973 se nos ocurrió con Norberto de la Puente hacer una revista por suscripciones, que originalmente se llamó Más Allá de la Cuarta Dimensión, que era el nombre del programa de radio y el programa televisivo que yo tenía, porque todos los temas nuestros estaban más allá del problema tiempo, de la cuarta dimensión, más allá también del mundo tridimensional, del alto, ancho y espesor, con unas tapas, las primeras, de cuarta dimensión, que fueron realmente óleos de Norberto de la Puente, que impactó mucho a la gente. Yo me acuerdo que el número 1 habremos hecho 1000 ejemplares y al tiempo, al año, tuvimos que hacer una reedición del número 1 y 2 porque volaron. Y en aquel momento vender 1000 ejemplares ya era un acontecimiento histórico. Yo era el director, el secretario de redacción, el mecanógrafo y todo, pero el diagramador era Norberto de la Puente, y yo llegué a hacer 6 números con el formato pequeño de cuarta dimensión, que fue el primero. Pero yo estaba haciendo en Radio Mitre, estaba haciendo un programa radial a la mañana que se llamaba Clan del Aire, en que estaban muchos micristas. Estaban mis amigos Carlito Caracochea, mi amigo Lito, estaba Jorge Palacio, Faruc, el gran humorista que después me introdujo en el mundo del tango, que yo siempre amé tanto, y había también un cómico que habíamos trabajado mucho como excelente comediante y muy buen actor dramático, que era el señor Juan Carlos Altavista. Y yo no me olvido, Radio Mitre en aquel momento estaba en Maipú 555, y un día me arrinconan a la mañana porque yo le había llevado Cuarta Dimensión, esta idea mía que había salido por suscripción, y tanto Juan Carlos Altavista como Faruc me dijo: vos tenés que sacarla a los kioscos esto. Pero yo no sé cómo es esto los kioscos. Nosotros te vamos a presentar a la distribuidora
que hacía de Minguito Tinguitela y la revista de humor que hacía Coco Faruk. Y entonces me presentaron a la editorial Cielo Sur, que después se convirtió también en editorial Urraca, que fue tan importante para el periodismo argentino. Y ellos al principio, era yo el director y ellos se hicieron los empresarios, y había ahí un personaje maravilloso que había sido un antiguo canillita, Domingo Vaccaro. Y entonces, cuando con Ricardo Portal y el doctor Rubén Alpeliani firmamos el contrato para hacer Más Allá de la Cuarta Dimensión, así estaba puesto el contrato, había que tener un buen distribuidor de capital y otro distribuidor en el interior. Entonces, dije, mirá, vamos a tirarnos a ver con qué distribuidor, y justo agarró este canillita, Domingo Vaccaro, que era un hombre muy fuerte de la calle, y claro, entonces fuimos y yo con mi espontaneidad le dije, yo quería mucho que la revista Cuarta Dimensión llegara al mayor público posible y eso, y él me dijo con ese tono que tenía Domingo Vaccaro, me dice, pero no se puede llamar Más Allá de la Cuarta Dimensión. ¿Cómo el canillita va a decir Más Allá de la Cuarta Dimensión? Esto es Cuarta Dimensión. Yo, pero es que lo que pasa, bueno, que usted ponga Más Allá de la, que se puso así al principio, Más Allá de la Cuarta Dimensión. Y sale a la calle el número 7 de Cuarta Dimensión, ya en el tamaño original de Cuarta Dimensión, que se hizo famoso con este tamaño, porque también Mingo Vaccaro me decía que se veía más en el kiosco, y tenía razón. Y yo me acuerdo en aquella primera charla que los muchachos, Ricardo Portal y el doctor Rubén Alpeliani, quedaron muy satisfechos porque cuando terminó la comida y vino el café, Mingo Vaccaro sacó un habano y me convidó un habano. Un símbolo muy clásico de los italianos, de que ahora empezaba a ser amigo de Mingo Vaccaro. Portal y Alpeliani dijeron, mi Dios, se quedaron ahí satisfechos y empezamos a hacer 5.000 ejemplares, me acuerdo, la primera tirada, y teníamos a veces que empezar a ir ampliando, y llegó en determinado momento, no sé en qué números, llegó hasta 18.000 y hasta 20.000 ejemplares, Cuarta Dimensión. Y después con la editorial fuimos también ampliando. Fue a la Argentina y después ya empezó a ir al Uruguay, se hizo muy famosa en el Uruguay y después en distintas partes de Sudamérica, porque las editoriales, hay un polo de movimiento que es Buenos Aires, Argentina, que mueve todo este cono sur, pero a partir de Perú para arriba lo mueve todo Colombia, y en Colombia tuvo mucho éxito, que lo repartía en Venezuela. La distribuidora era El Dorado de Bogotá, la número 1 de Colombia, fue a Venezuela, Ecuador, a Perú y a Panamá. Y fue cada vez más hasta esos 200 números que fueron surcando toda América, y te digo, en España me han mostrado Cuarta Dimensión, en Perú, en Bogotá, un hombre que leyó Cuarta Dimensión, nada menos, se llama Gabriel García Márquez, el Gabo. En Venezuela, que me han dicho, yo tengo desde el primer número de Cuarta Dimensión. Y fui rodeándome, cada vez se ponía más importante la revista, con todas las penurias económicas que tuvimos entre el 73 y el 90. Fueron 18 años muy difíciles,
Fundamentalmente estaba también acá El Proceso y Era Difícil, nuestro compañero Andrés Cassioli, que vivía cerrando la revista Humor, que era más kamikaze que yo todavía, porque hacía directamente el tema político, el tema económico, y ahí estaba Miguel Grimberg también con Mutantia, y después nos fuimos dando cuenta junto con la gente de Expreso Imaginario que cambiamos el periodismo argentino. Yo tengo que reconocer también que tuve al lado mío excelentes compañeros de redacción. Los primeros que yo elegí fue a Miguel Barone como secretario de redacción, que era un muchacho que conocía astronomía, estaba en el planetario de la ciudad de Buenos Aires, escribía toda la parte científica y todo lo que fuera de astronomía, que era la especialidad de él. Y el otro se llevaban muy bien con el maravilloso loco creativo que se llamó Juan Norberto Conte, que hizo una serie de artículos que se llama La Antología de lo Fantástico, que fue realmente maravilloso. Después vino con el tiempo Héctor Antonio Pico, todavía está refugiado ahora en Capilla del Monte, que le dio una vuelta también en toda la locura que tiene Héctor Pico. Hubo otros dos grandes colaboradores también, y el primero por respeto a un ingeniero húngaro, gran amigo, que me enseñó astrología. Yo como buen universitario negaba la astrología en la década del 60 y tenía al ingeniero José de Queseru al lado mío, que siempre me decía: cuando tengas contacto del tercer tipo con testigos, pídele el nombre, la fecha de nacimiento, la hora y el lugar donde nació. Y yo, ¿para qué? Para hacer la carta natal. Y yo no le daba ningún sentido a lo que me decía José de Queseru. Hasta que Dios un día me inspiró, allá por el año 78, la investigación que llevó a una declaración oficial de un hombre del militarismo argentino que declaró la caminata de un ser extraterrestre en el suelo planetario. Lo pasé también por el mundo. Yo me acuerdo que en esa investigación, cuando fui a la Policía Federal, a la delegación de San Luis, y también al teniente coronel Raúl Benjamín López, que fue el firmante de esa declaración oficial, y la jefe de la Policía de Provincia de San Luis, me dijeron, cuando llegué ahí, hablé con ellos y me dijeron: estos testigos no mienten, por lo haber interrogado para arriba y para abajo. Estábamos en pleno proceso militar. Prácticamente en 2 días terminé la investigación, y el domingo, hacia la tarde, me acuerdo cuando ya estábamos terminando, estábamos charlando con los testigos y eso, y vi la potencia que tenía este caso, y Dios me inspiró que en este momento le dije a mi asistente: ¿le pides la fecha de nacimiento a los 6 testigos? Y voy y se los llevo y se los doy a José de Queseru. Me manda la carta natal de cada uno, y ante mi asombro descubro que lo de la carta natal era igual que el informe psicológico que habíamos hecho nosotros. Lo llamo al ingeniero José de Queseru y le digo: José, qué interesante esto. Tú sabes que lo de la carta natal que tú lo hiciste es igual que el informe psicológico, y lo de ustedes es relativo, lo nuestro es matemático. Y me abrió el mundo de la astrología. Tuve 36 asesores científicos en medicina, en física, en química, en antropología, en todas las ramas de la ciencia. Pero como soy profundamente federalista, de los 36 siempre conservé 18 de Buenos Aires, de la capital, y 18 del interior del país. No me puedo olvidar de una gran colaboradora que tuve, que es Mónica Liliana Plataneo.
una santafesina maravillosa que hizo una serie de artículos para Cuarta Dimensión, realmente estupendo. A Terrera también, como él tenía una cantidad de cuentos y de mitos y leyendas, hay una serie de artículos del doctor Guillermo Alfredo Terrera en Cuarta Dimensión. Cuando se va Norberto de la Puente de hacer las primeras tapas de Cuarta Dimensión, entra un personaje realmente importantísimo que estuvo durante muchos años, D'Adderio. D'Adderio fue un gran ilustrador y gran pintor que coincidentemente cuando yo veo el OVNI, aquel 17 de noviembre del 59, arriba de San Miguel y volando en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, ese OVNI pasó por Buenos Aires y estaba en la editorial Columba de Riobamba y Sarmiento, D'Adderio con otros dibujantes, y vieron pasar la misma nave que yo después posteriormente, lo vieron pasar 12:15, 12:20 y yo 12:30 lo vi sobre San Miguel. Increíble. Y D'Adderio después también, por problemas de enfermedad, dejó las tapas y empezó el personaje que tuvo hasta lo último de Cuarta Dimensión, que fue el turco, como llamábamos nosotros, Juan Salud, que hacía unas tapas maravillosas, muy creativas, y que hacía realmente con elementos que nosotros le íbamos dando, todas esas tapas estupendas que hacía Juan Salud, como esta también, maravillosa. Tuvo humor la revista Cuarta Dimensión. Los humoristas y los periodistas veían que yo tomaba muy seriamente, con rigor investigativo, la problemática. Entonces yo siempre he tenido mucho sentido de humor, me he rodeado muchísimo de los humoristas, y el que rompió el fuego fue el padre de todos los humoristas, mi gran amigo Juan Carlos Colombres Landru. Y cuando el papá de los humoristas, abrió la puerta, vino Jorge Palacio Farú, Carlos Garay Cochea, los Basurtos, el Mago Fafa, todos los humoristas, Tabaré, que muchas veces en Diógenes y Olingera todavía siguen haciendo cosas. El humor, cuando tiene calidad, cuando tiene realmente el sentido de humor irónico y de mucha inteligencia y capacidad psicológica y sociológica, bienvenido. La grosería no es bienvenida. También teníamos tanto éxito con Cuarta Dimensión que empezamos a crear los álbumes de Cuarta Dimensión. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada 9 meses, 12 meses, 4 veces en el año, juntábamos distintos números y los largábamos, suplemento número 1, suplemento número 2, suplemento número 3, no sé la cantidad de suplementos que sacamos. Empezamos también, como allá por el año 80, 7 años después, empezaron los anuarios. En diciembre hacíamos anuarios de 120 y 130 páginas, que también mucha gente me lo ha mostrado en distintos países, y porque era la recopilación de los mejores artículos que íbamos haciendo de Cuarta Dimensión. Y también
la colección, ahí sí que se llamaba Más allá de la cuarta dimensión, hice libros. Edité 15 libros de Más allá de la cuarta dimensión. El primero se lo brindé a un colaborador de ciencia ficción que tenía, Nahuel Villegas, y fue Umbral Tiempo Futuro, un hermoso libro de ciencia ficción. Y el número 2, por supuesto, se lo brindé a mi mano derecha, Juan Norberto Comte, que hizo Antología de lo Fantástico. El número 3 me lo reservé para mí, que fue el libro El Omnis Mysterios, que por supuesto la primera versión del Omnis Mysterios fue hecha en España, porque casi siempre uno tiene más éxito afuera que adentro. Y en esa colección había, lo coloqué a Antonio Rivera, lo coloqué a Allen Hynek, doctor Allen Hynek, y después también ahí debutó como autor los primeros libros, cuando ya después se convirtió en la editorial Uritorco, el genio de doctor Guillermo Alfredo Terrera, que escribió sobre la ciudad de Erx, sobre el bastón de mando, sobre bioenergía. Hasta que en el número 200, fue cuando cortamos Cuarta Dimensión, me ganó la inflación argentina. Estaba perdiendo mucho dinero en los últimos números y bueno, la gente ya estaba en funcionamiento la Fundación Fabio Serpa y me decían, tenemos que dejar Cuarta Dimensión, si no nos vamos a fundir. Y para mí fue un gran dolor de mi vida dejar esa mítica Cuarta Dimensión, que yo después, cuando viene esta cosa inmensa que es internet y que tenga la página de fabioserpa.com.ar, la revista digital El Quinto Hombre, que está también abierta, tiene mucho el espíritu de Cuarta Dimensión, porque está también como secretario de redacción Barone y Conte juntos, que es Víctor Manuel Jara, y está Martín Caramela, y está Marcelo Eremián, el doctor Alejandro Dinotto. Tienen la responsabilidad de ser mejores que Fabio Serpa, mejores que Fabio Serpa. Sé también, y me lo han dicho mucha gente, que a lo mejor Cuarta Dimensión no se hubiera hecho en otro país que no sea la Argentina. Me siento feliz de haber creado Cuarta Dimensión. ¿Saben por qué? Porque hicimos algo para la cultura de la Argentina. Yo soy historiador, profesor de historia, y a mí siempre en la universidad me decían que los procesos eran sociales, políticos, económicos, religiosos, y no es así. Los procesos son culturales. El hombre va cambiando, como este proceso, este gran cambio y transformación que estamos viviendo ahora en esta cultura. Lean Cuarta Dimensión, es la idea de un hombre que tuvo mucho apoyo de otros seres humanos que vivieron la idea. Una vez, no recuerdo quién fue, que me dijo hace muchos años, ¿sabes qué, Fabio? Fabio Serpa no existe como persona. ¿Pero cómo es esto? Sí, Fabio Serpa es una idea y lo represento a ustedes. Lo mejor, ¿eh?